Doctor en economía, analista, consultor, hombre que analiza las finanzas y la situación económica del país con nivel analítico riguroso. Con nosotros el doctor Héctor Paglia. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto estar contigo. A ver, sin plan, con parches, se llega a 2023 y la pregunta es, ¿y después? Bueno, planteado en esos términos, nosotros podemos ver ya con claridad que la estrategia elegida por el gobierno ha sido precisamente esa, es decir, evitar un shock del borde de precipicio en el cual asumió la actual gestión económica para poder llegar a las elecciones sin una implosión de la economía. Esto tiene grandes riesgos. El principal es que al no haber un plan de estabilización que acompañado con un plan de crecimiento permitan realmente superar la mera coyuntura de equilibrar variables, estas frente a cualquier circunstancia interna o externa puedan desviarse bruscamente y producir precisamente lo que se ha buscado evitar. Y en eso, por lo señalabas al comienzo, el tema inflacionario es central. Es decir, no atacar el tema de inflación o hacerlo con recetas que ya se han probado en el pasado y que no han dado resultado, si luego de eso no viene o concomitantemente con eso no viene un plan realmente integral, después está la expectativa del día después, es decir, llamémosle precios cuidados, precios congelados, el nombre que le querramos dar, un congelamiento de precios, si no es acompañado por otra serie de medidas en el transcurso del plazo que se toma para ese congelamiento, no funciona. El día después es un día explosivo que adelanta expectativas inflacionarias y por lo tanto retroalimenta el proceso. Ese es el problema que hoy tiene una Argentina que además tiene una estructura de endeudamiento mayúscula que le exige anualmente 58.000 millones de dólares en materia de intereses para honrar los compromisos asumidos externa e internamente. La pregunta sería, ¿y? Bueno, exactamente, el I viene dado ya no por la economía, sino que tiene que venir dado por la política, en donde haya consensos básicos, en donde realmente se logren o se fijen metas que hagan a políticas de Estado, que no son tantas, la hemos hablado muchas veces aquí contigo, y que hacen a la reforma fiscal, a la reforma monetaria, a la administración del gasto público, a la política de endeudamiento, grandes temas que podemos ir desgranando y que hacen a una programación y una proyección económica que den certeza. ¿Para qué? Para tener inversión genuina, inversión productiva, que es la única fuente de generación de empleo que sea permanente en el tiempo. El resto ya lo estamos viviendo, lo venimos viviendo desde hace muchos años y simplemente se ha traducido en un deterioro permanente de la realidad económica que se traduce en un deterioro permanente del estilo de vida de los argentinos. Vos dijiste o mencionaste una serie de reformas que obviamente este gobierno no va a realizar. Esto quedaría en manos si tiene, digamos, una mayoría en las cámaras, ya sea de diputados o senadores, el próximo gobierno. Ahora, el problema está desde el punto de vista de la reacción que pueda tener si gana Juntos por el Cambio la oposición que va a hacer en este momento, porque hay quienes ya están prometiendo de 14 toneladas de piedra, 27 toneladas de piedra, si se toman las reformas y se hacen las reformas y el ajuste que el próximo gobierno tendría que realizar en función de poner la economía en orden. Sí, en primer lugar hay que ver, bien los estás señalando, es prácticamente imposible o es imposible que lo que queda de esta gestión pueda llevar adelante este plan de reformas. Después, ¿qué es lo que va a pasar en las elecciones? ¿Quién va a ganar o quién va a perder? Bueno, eso lo decidirá la ciudadanía con su voto. Y en base a eso se deben lograr los consensos necesarios, más allá de la pirotecnia verbal que pueda esgrimirse hoy de amenaza frente a esta situación. Si vamos concretamente, el ajuste que viene haciendo la conducción
de Sergio Massa en el Ministerio de Economía en materia de gasto público es muy importante y sin embargo no ha habido camiones con piedras en las calles ni ningún tipo de violencia. Entonces yo creo que acá hay que tomarlo más allá de todo esto que se expresa y que es preocupante y que asusta a los inversores indudablemente, y de allí creo tu preocupación en plantearlo. Tiene que haber una alta política que defina cuestiones que vayan más allá del enfrentamiento verbal y que se plasme en medidas que realmente sean conducentes a un programa económico y social que permita salir de este atolladero. Con las limitaciones que hemos señalado, repito, es muy difícil instrumentar una política económica en un país en donde 58.000 millones de dólares por año se necesitan entre los que tiene que pagar en materia de interés el Tesoro Nacional y el Banco Central. Entonces hay varias bombas que desmontar, hay varias cuestiones que abordar muy delicadas que si no se lo hace con un acuerdo político es imposible pensar que puedan tener éxito. Héctor, una de las bombas es la LELIQ. Sí. Es decir, son 9 billones aproximadamente que devengan tanta plata de interés que es producto de emisión, no hay otra alternativa. Y el tema es qué hacer con la LELIQ. ¿Qué plan Bonex? Bueno, alguna vez contigo hablamos y anticipaste la ruptura de la convertibilidad. Recuerdo en el año 94, 95. El problema es qué hacemos ahora con las LELIQ, es decir, ¿cómo se licúa eso? No, yo creo que ahí el tema tomado puntualmente, repito, no puede aportar ninguna solución. Tiene que estar dentro de un programa una serie de medidas fiscales, monetarias, cambiarias, de incentivo a la producción, de definición de cadenas de valor en las cuales insertarse, que permitan que esta cuestión monetaria que se ha generado, que sigue creciendo, que crece con una tasa de interés que está arriba del 100%. Nadie, o sea, el Banco Central no paga los intereses de las LELIQ, sino que los va capitalizando. O sea, esa tasa que hoy nominalmente es del 75%, es de alrededor de un 106, 107% de tasa efectiva anual. Entonces, eso, pretender resolverlo por sí solo, no va a aportar más que mayor confusión y mayor caos. Entonces, estas cuestiones hay que ponerlas en un plan que tenga la característica de abarcar todos los aspectos, porque si no, es la teoría de la frazada corta. Vamos a solucionar o tapar un agujero, ya lo hicimos, pasamos de las LEVAC y caímos en las LELIQ. Y hoy las LELIQ son peor que las LEVAC, o sea, vamos empeorando la cuestión en la medida que no tenemos una política monetaria, fiscal, coherente y que sea realmente encaminada hacia un objetivo de crecimiento. Massa consigue dólares y se siguen liquidando dólares desde el Banco Central. Y bueno, porque estamos en una época del año, además, que es mucho menor la liquidación de divisas por parte del complejo agroexportador y a pesar del cepo tremendo que tiene las importaciones, que está afectando el nivel de actividad, que hay sectores industriales que no pueden continuar porque la falta de insumos, a pesar de eso, nosotros seguimos teniendo que el Banco Central día a día va drenando 80, 90 millones de dólares promedios diarios para atender no solo importaciones, sino para atender también servicios de deuda. Por eso yo hago hincapié que no es solo la cuestión puntual de la LELIQ, la cuestión puntual de la situación fiscal que tenga Argentina, sino también la situación de la deuda, porque hoy la deuda que está reestructurada presenta a futuro numerosos interrogantes acerca de cómo se la va a honrar. Entonces, no debemos llegar al punto extremo de tener que pensar, porque si no los acreedores no estarían diciendo lo que han dicho la semana pasada, no vamos a aceptar otra reestructuración de deuda. O sea, que en el mediano y largo plazo están viendo que el problema de la deuda va a volver a caer sobre Argentina, vamos a volver a tener problemas en este aspecto y así no hay política económica que pueda funcionar. Por eso yo digo, hay que tener la grandeza desde el punto de vista político de pararse en la realidad que tenemos en la coyuntura y proyectarnos al mediano y largo plazo
con acuerdos que hagan la política de Estado. Esto excede la teoría económica, excede cualquier tipo de cuestión técnica puntual que nosotros hoy podamos analizar, porque va a un marco mucho más amplio para un país que está en riesgo y que puede correr riesgos mucho más graves que lo que está corriendo hoy. Hablemos del corto de hoy. Sí. De hoy. Paritaria 101, 100%, 94. ¿Sí? ¿Dónde pega? Inflación 100. Hoy lo o sea que el 60% del presupuesto liquidado. Es que si nosotros tomamos el proyecto del presupuesto del año próximo, del 2023, y analizamos los distintos supuestos, ya hoy podemos decir que si la realidad que se proyecta es la de hoy, ese presupuesto es papel pintado, porque los supuestos que tiene el presupuesto no son cumplibles. No es cumplible en materia de inflación, no es cumplible en materia de emisión monetaria, no es cumplible en materia de recursos financieros para financiar el gasto público. Entonces, estamos en una coyuntura en donde vamos hacia un año 2023, que es un año electoral de los más importantes por el régimen presidencialista que tiene Argentina, en un clima muy complejo en materia económica, porque lo único que hemos logrado hasta ahora es ir pateando algunas cosas, lograr dar cierta estabilidad, frenar la emisión directa de dinero, pero por otro lado vemos que en octubre el Banco Central ha vuelto a salir al mercado a comprar bonos para que estos bonos no se caigan, darle liquidez y que las licitaciones que hace el Tesoro no queden desiertas y el sector privado todavía siga apostando algo para financiar el gasto público, pero eso termina, más los intereses de las LELIQ que hablábamos recién, en emisión monetaria. Esa emisión monetaria hace precisamente lo que decía recién. El presupuesto del año que viene prevé en materia de intereses por parte del Tesoro 13.000 millones de dólares y 45.000 millones de dólares anual para el año 2023 si tomamos el último balancete del Banco Central. Entonces, estamos en una situación en donde los números son inmanejables y tratando de poner paño frío, que yo lo entiendo, lo justifico y creo que otra alternativa no tiene la actual conducción económica que tratar de llegar sin un shock de magnitud que después le afecte las posibilidades o probabilidades políticas que tenga en la próxima elección. Pero de aquí en más ya la discusión debería ser en estos términos. Ya la ciudadanía necesitaría saber qué propone cada espacio político con pretensiones de ganar las elecciones presidenciales del año que viene en materia de estas cuestiones que son totalmente fundamentales para poder seguir adelante. Y no hay novedades con respecto a eso. Y no, porque vemos día a día cuál es la discusión política. Lucha de egos entre ellos sin plan. Luchas de ego en el oficialismo, en la oposición. Entonces, bueno, la ciudadanía asiste azorada a esta realidad en la cual los que menos tienen cada vez están más castigados por el impuesto más perverso que existe, que es la inflación. Salarios que buscan no quedarse atrás, pero nadie habla de los salarios informales o de los sectores que están sin trabajo. Entonces, estas cuestiones deberían despertar la sensibilidad de esos egos para deponerlos, para bajarle los decibeles y ponerse a discutir política de Estado y expresarle a la ciudadanía cuál es la propuesta. Si la propuesta va a seguir siendo la grieta, es decir, ponernos en los extremos para plantear cuestiones de blanco o negro sin ningún tipo de acuerdo, y bueno, lamentablemente yo personalmente, y creo que muchos argentinos, debemos tener una proyección pesimista de lo que pueda pasar. Héctor, muchas gracias. Al contrario, como gracias siempre, por tu claridad siempre.